Bienvenidos nuevamente. Pasemos ahora a examinar el cuarto paso de la gestión del proceso planificar la gestión de riesgos, que consiste en el tratamiento que se dará a los diferentes riesgos identificados y valorados en las unidades anteriores. Identificados y valorados los riesgos, el D1 debe tomar la decisión sobre el tratamiento que se le va a dar a cada uno de los riesgos. Generalmente se mencionan tres estrategias para afrontar los riesgos negativos, que son evitar, mitigar o transferir los riesgos. Para cada uno de estos cuatro niveles de riesgo se podrían definir las siguientes estrategias. La primera estrategia, evitar, busca eliminar la causa del riesgo. Esta estrategia se puede utilizar para el nivel 3, o sea, para los riesgos peligrosos externos, puesto que la respuesta lógica a este tipo de riesgos sería la de comunicar la situación al propietario del proyecto para que revise la validez de los supuestos y para que a su vez pida al equipo de formulación el análisis y los cambios necesarios. Evitar también es la estrategia adecuada para el nivel 4 o riesgos asesinos. En este caso, si se detectan riesgos con probabilidad de ocurrencia alta, impacto alto, debe proponerse un replanteamiento del proyecto antes de comenzar su ejecución. La siguiente estrategia consiste en mitigar o reducir la probabilidad de ocurrencia y o la magnitud del impacto del riesgo. Se puede aplicar la estrategia de mitigación para los riesgos del nivel 1 o riesgos rutinarios. La respuesta al riesgo consiste en modificar por escrito al responsable del riesgo para que los controle en los procedimientos rutinarios. También la estrategia de mitigar se puede aplicar a riesgos del nivel 2 o riesgos normales. La respuesta a estos riesgos consiste en determinar estrategias para su mitigación y dar instrucciones al responsable del riesgo. Finalmente, la estrategia de transferir el riesgo se utiliza subcontratando tareas o paquetes de trabajo, seleccionando empresas especializadas. El riesgo se transfiere a expertos que tienen capacidades y habilidades específicas. El riesgo no desaparece, por lo que el D1 no debe perder el foco. Si fracasan los subcontratistas, fracasa el proyecto y por lo tanto fracasa el D1. Si la tarea o paquetes de tareas transferidos fracasa, la responsabilidad es del D1, por no haber realizado un buen proceso de contratación y supervisión. Se debería tener en cuenta, además, que el proyecto no debería comenzar o continuar si existen, persisten o surgen riesgos de los niveles 3 o 4. Por otra parte, generalmente se aplican tres estrategias para el tratamiento de los riesgos positivos que consisten en: la primera en aprovechar, es decir, explotar los riesgos positivos. La segunda en mejorar, o sea, aumentar la probabilidad de ocurrencia y o de impacto. Y la tercera estrategia en compartir, es decir, en comunicar la oportunidad para que se aprovechen otros proyectos o intervenciones de desarrollo. Finalmente, pasemos al módulo de salidas. Al terminar este proceso, el D1 ya dispone del plan de gestión de riesgos que consta de dos partes: el plan de respuesta a riesgos y el plan de contingencias. El plan de respuesta a riesgos está basado en los diferentes análisis realizados en el módulo de gestión, con la identificación de los riesgos y el detalle de las acciones de mitigación que se van a implementar. El documento debe incluir además una ficha con la información de cada riesgo, su nivel, el propietario del riesgo, el código de DT, las acciones preventivas que se deben realizar, los disparadores del riesgo y las acciones de contingencia que se deben seguir en el caso de que el riesgo se haga presente. El presupuesto para la mitigación de los riesgos del proyecto se construye a partir de los datos de actividades y costos registrados en cada ficha de riesgo. Igualmente, es importante incluir un diagrama con la estructura de los riesgos por niveles EDT, lo cual ayuda a visualizar rápidamente el mapa de riesgos y la asignación de responsables. La segunda parte del plan de gestión de riesgos es el plan de contingencias, que consiste en determinar las acciones que se llevarán a cabo para reducir el impacto si el riesgo se convierte en realidad. Es decir, ¿qué se va a hacer cuando, a pesar de las gestiones de prevención, el evento negativo se presenta? Por ejemplo, se ha hecho todo lo necesario para prevenir un incendio. Pero, ¿y si se presenta el incendio? ¿Cuál es el procedimiento que se debe seguir para extinguirlo? ¿Cuáles son las acciones que deben desarrollar para recuperar la continuidad de la ejecución de las tareas o tareas afectadas?
Para terminar, como en todos los procesos, una de las salidas principales consiste en la actualización de todos los documentos que se hayan visto afectados en el desarrollo del presente proceso. Llegados a este punto, es vital que antes de continuar con otros procesos, primero se refine y complete el plan de entregables, el plan de tareas, el plan de trabajo y el plan de recursos, introduciendo los ajustes y acciones que se deriven de las salidas del proceso de planificación de la gestión de riesgos. Hemos terminado en esta unidad el estudio del proceso de planificar la gestión de riesgos del proyecto, que es el quinto componente de la planificación de la ejecución del proyecto y que se realiza con el fin de disminuir la probabilidad de ocurrencia de eventos que puedan afectar negativamente el desarrollo del proyecto y en consecuencia limiten o impidan la producción de los entregables programados. Gracias por su atención, nos vemos en la siguiente unidad.